Le daré la bienvenida a nuestro tercer expositor, el doctor José Armando García de México. Él nos hablará sobre la utilidad de la radiología pre- y postquirúrgica de cirugía traumatológica facial. Él es un cirujano maxilofacial egresado del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda del Centro Médico Nacional del siglo XXI. Actualmente adscrito al Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Con ustedes, el doctor José Armando García. Bienvenido, doctor, a Reuniones Científicas. Hola, ¿qué tal? Espero que me escuchen. Sí, doctor. Perfecto. No sé si está corriendo la presentación porque perdí la Sí, pantalla. sí, estamos con la presentación. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta novena reunión científica. Muchas gracias a todos los organizadores por haberme tomado en cuenta y invitarme a su reunión. Como ya lo comentaron, mi nombre es José Armando García Araiza, soy cirujano maxilofacial. Parece que no está corriendo la presentación. Vemos la presentación perfectamente. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Yo soy egresado del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y actualmente soy médico adscrito al Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Maxilofacial del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Esto que ustedes van a ver el día de hoy es el conjunto de un trabajo coordinado de diferentes especialidades que trabajamos en el Hospital de Traumatología. Es un trabajo conjunto desde el inicio de la recepción del paciente en el servicio de urgencias, en donde se involucra la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas, ortopedia, radiología, medicina interna y cirugía maxilofacial. Una vez que el paciente cuenta con todos los protocolos completos, interviene la especialidad de anestesiología en el tratamiento quirúrgico de los pacientes. Lo que vamos a hacer aquí es presentarles una serie de casos clínicos en donde ustedes van a darse cuenta de la coordinación del trabajo que existe entre los médicos residentes de las especialidades de cirugía plástica, estética y reconstructiva y los residentes de cirugía maxilofacial, que forman esa parte tan importante del proceso educativo que nosotros también tenemos a nuestro cargo. Tenemos una doble labor en el hospital, la parte del tratamiento de los derechohabientes del Hospital de Traumatología y la parte educativa de los residentes que año con año llegan a hacer su rotación al servicio de cirugía maxilofacial del Hospital de Traumatología. En este caso clínico que ustedes van a ver, el primer caso, es una fractura triple mandibular. Verán una fractura sinfisaria y una fractura subcondilia bilateral Kohler tipo 3. El plan de tratamiento, ustedes lo van a ver aquí en las primeras imágenes. Esta es una tomografía tridimensional, en donde estamos viendo una fractura sinfisaria, una fractura subcondilia Kohler tipo 3 del lado izquierdo y una fractura subcondilia del lado derecho. Este es el conjunto que hace el diagnóstico de la fractura triple mandibular. El plan de tratamiento con este paciente fue una serie de accesos, un acceso intraoral que se realizó para colocar 2 placas de fijación en la fractura sinfisaria de un sistema 2.0 con tornillos 2.0. En el borde alveolar de la fractura sinfisaria se colocan tornillos monocorticales. Esos tornillos monocorticales tienen la función de cerrar el borde alveolar y permitir que la cortical externa quede fija y no lesionar las raíces de los dientes que forman el arco anterior. En el borde basal se coloca una placa de 7 orificios con tornillos bicorticales que toman la cortical externa y la cortical lingual. Y esos tornillos tienen como función cerrar la cortical interna de la fractura, lo cual vemos en este control postquirúrgico. Esta es la zona de la fractura
y aquí nos damos cuenta que se hizo una compresión radial y una compresión axial del trazo de la fractura y se logró que la superficie de contacto quedara cubierta al 100%. En el caso de la fractura subcondilia del lado izquierdo, se coloca una primera placa, que es una placa de 3 orificios que nos sirve para simplificar el trazo de la fractura y generar una manipulación más precisa y más controlada del borde posterior de la fractura subcondilia. Una vez que se coloca esta placa, que es una placa también que lleva 2 tornillos que son monocorticales, se procede a hacer el cierre de la parte posterior de la rama ascendente de la mandíbula, colocando una placa de 5 orificios con 4 tornillos 2.0 por 6. Se repite el mismo procedimiento. En este tipo de pacientes, el acceso que se utiliza para abordar la fractura del cóndilo mandibular es un acceso que tiene como característica principal llegar al sitio de la fractura, pero sin lesionar 2 estructuras importantes que tenemos en esta zona, que una es la glándula parótida. De hecho, existe un acceso quirúrgico que es transparotidio. A mí en lo personal no me gusta hacerlo, no me gusta abrir el parénquima de la glándula parótida, puesto que muchos de esos pacientes pueden desarrollar complicaciones y esas complicaciones pueden derivar en fístulas salivales. Yo habitualmente utilizo un acceso retromandibular. Me voy por delante de la glándula parótida, llegando hasta el espacio en donde voy a encontrar el músculo macetero, y de ahí repliego a la parte posterior la glándula parótida para no lesionar el parénquima y entro por debajo de las ramas que cruzan esta zona del nervio facial. Este paciente, en el postquirúrgico, ustedes van a ver un video en donde hace los movimientos para explorar la integridad del nervio facial y las 5 ramas se encuentran íntegras. El paciente mueve perfectamente bien los músculos de la frente, los músculos que van hacia la zona cigomática, hacia la zona bucal, hacia la zona labial y hacia la zona marginal. El siguiente caso clínico es un caso clínico de un paciente que desarrolló secuelas de una fractura doble mandibular a nivel del cóndilo. Este paciente hizo una anquilosis mandibular de 2 tipos, de tipo 1 en el lado derecho y de tipo 2 en el lado izquierdo. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos el tipo de anquilosis en la zona del cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea. Este paciente tenía fusionado con puentes óseos la zona de la articulación temporomandibular y le permitía hacer una apertura aproximadamente de 5 milímetros. Del lado contrario no teníamos esos puentes óseos y teníamos una anquilosis que como característica principal tenía una fibrosis. El tratamiento que se decidió con este paciente fue hacer una colocación de una prótesis condilia para el reemplazo articular de la articulación temporomandibular y se decidió colocar de manera bilateral. El acceso quirúrgico que se utilizó con este paciente fue un doble acceso bilateral, un acceso preauricular, teniendo la precaución de no dañar el nervio facial, para llegar a la zona de la articulación y controlar la inserción de la cabeza del componente condilio, y un acceso retromandibular para controlar la inserción de los tornillos de fijación del vástago. Esta prótesis tiene como característica que el componente condilio cuenta con unos pernos de sujeción a un broche que prensa la placa, que es una placa 2.4 que se coloca en la cortical externa de la rama ascendente de la mandíbula. El punto a considerar con este tipo de pacientes es la orientación del vástago y la inserción de la cabeza condilia dentro de la cavidad glenoidea. La característica de los accesos tiene como principio fundamental no dañar el nervio facial, y la característica de la aplicación de la prótesis es reincorporar al paciente a tener una función masticatoria dándole una apertura mandibular.
Veremos el video, el primer video, en donde van a darse cuenta que el paciente ya tiene una apertura bucal de 2.5 centímetros y actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación. En el segundo video, ustedes verán los movimientos que hace el paciente de los músculos de la cara, en donde se encuentran conservadas las 5 ramas del nervio facial. El resultado funcional es correcto con este paciente. El caso clínico número 3. Este paciente presentó una fractura compleja del tercio medio facial, desarrollando una fractura Lefort 2, una fractura Lefort 1, una fractura sagital del maxilar y una fractura de cuerpo mandibular. Estos pacientes que desarrollan fracturas múltiples faciales, por lo regular son resultado de traumatismos de alta energía. Estos pacientes habitualmente circulan en motocicletas o circulan sin cinturón de seguridad o son trabajadores de construcción que llegan a caer de 10 metros de altura y reciben un impacto en la zona centrofacial y desarrollan este tipo de fracturas. Este paciente desarrolló una combinación de fracturas tipo Lefort 1, Lefort 2 y una fractura sagital del paladar. El tratamiento que se hizo con este paciente fue hacer una reducción abierta y una fijación interna para llegar a la zona de fijación de las fracturas de la sutura frontocigomática y de la sutura frontonasal. El acceso de elección con estos pacientes es un acceso coronal bitemporal. En este tipo de pacientes, la coordinación con el servicio de neurocirugía es fundamental. Ellos, en la gran mayoría de las ocasiones, entran a hacer el tratamiento conjunto porque la mayoría de los pacientes tienen lesiones intracraneales. En este paciente, la reducción de las fracturas sagital del paladar y la fractura del cuerpo mandibular permitieron tener un resultado favorable para la oclusión dental. El siguiente caso clínico, que es un caso de un paciente que tiene un estallamiento del hueso frontal, un estallamiento con extensión hacia ambos techos orbitarios y una fractura del seno frontal y de la pared anterior y posterior del seno frontal con una fractura mandibular sinfisaria. Este paciente, la característica fue que circulaba en una motocicleta, derrapa la motocicleta, va contra un muro de contención, aún con casco, y eso fue lo que absorbió hasta cierto punto la energía del traumatismo, y por lo tanto el paciente no fallece en el sitio de la lesión o presenta una exposición de masa encefálica por haber sido un tratamiento de alta energía. En muchos de estos pacientes, el hecho de utilizar equipo de protección es lo que los salva de morir en el sitio del accidente. Aquí vemos en la imagen de la extrema derecha superior la fractura frontal con la extensión hacia los techos orbitarios. En la imagen superior del lado derecho vemos la fractura del zigoma y la fractura mandibular sinfisaria. Este es un paciente que se trató en conjunto con el servicio de neurocirugía con un acceso coronal bitemporal para entrar a la zona central, hacer una craniectomía y un retiro de los fragmentos óseos involucrados en la fractura frontal y tener acceso a los techos orbitarios. Este paciente fue tratado en el 2005 en el hospital. Es un paciente que yo disfruto mucho ver el resultado, puesto que marcó el inicio de una serie de pacientes que se iniciaron a reconstruir haciendo implantes con mallas de titanio transoperatorios. Con todos estos pacientes, el desarrollo de estos implantes ha sido el resultado de una serie de múltiples procedimientos y una serie de múltiples ejercicios para poder restituir la anatomía de las porciones craneales y faciales. Afortunadamente,
En el hospital sí tenemos estos recursos que nos ayudan, nos han ayudado a innovar, nos han ayudado de alguna manera a darles oportunidad a los pacientes de que sean rehabilitados y reconstruidos en un primer tiempo quirúrgico o en un segundo tiempo quirúrgico sin la necesidad de hacer implantes personalizados. En un país como el nuestro, en México, es un país limitado hasta cierto punto en recursos tecnológicos. No tenemos aún recursos tecnológicos para hacer implantes personalizados, fresados o prensados que nos ayuden a devolver la anatomía de las estructuras que los pacientes pierden durante el accidente o durante el primer acto quirúrgico. Esto para mí es un avance muy importante en México, dado que con toda esa serie de recursos que nosotros tenemos a nuestro alcance y una serie de datos que nosotros tomamos de las tomografías, podemos hacer mediciones específicas y desarrollar los implantes transoperatorios o el día previo a la cirugía con materiales que son mallas de titanio. Este caso clínico, el caso clínico número 5, es una fractura mandibular que se presenta en un paciente que tiene un queratoquiste odontogénico del lado izquierdo. Ese paciente se da cuenta que tiene un proceso inflamatorio en la parte lateral de la cara, específicamente en el ángulo mandibular y el cuerpo mandibular del lado izquierdo. Se toma una radiografía y como hallazgo se dan cuenta que hay una destrucción amplia de esa porción izquierda de la mandíbula que corresponde al al cóndilo mandibular, a la rama ascendente de la mandíbula y al cuerpo mandibular. Llega con nosotros por tener una limitación funcional de la mandíbula, dado que desarrolló una fractura en un terreno patológico, y este es el resultado. Aquí vemos con el paciente en las imágenes de la parte superior la extensión de todo el queratoquiste que abarcaba desde la zona del cóndilo mandibular. Había tomado la apófisis coronoides, toda la rama ascendente de la mandíbula. Solo teníamos algunos restos de la parte posterior del borde de la mandíbula en la rama ascendente. Prácticamente había tomado todo el ángulo mandibular y el cuerpo hasta la zona del orificio mentoniano. Con este paciente utilizamos un recurso que nos da la tomografía a partir de los volúmenes y de todos los cortes multiplanares que obtenemos en disposición axial, sagital y coronal. Podemos hacer volúmenes de reconstrucción tridimensional, como son las imágenes que ven en la parte superior. Con el apoyo de impresoras tridimensionales, podemos hacer modelos volumétricos de estereolitografía. Nosotros nos apoyamos en este paciente para poder moldear y premoldear perfectamente bien la placa de reconstrucción que se le colocó al paciente, porque de entrada el plan inicial con el paciente era descomprimir la lesión. El paciente se sentía incómodo, lo que nos comentó fue que él no iba a aguantar el proceso de la descompresión de la patología como tal, y la segunda opción de tratamiento era hacer la resección y una hemimandibulectomía, que fue a lo que se procedió. En las siguientes imágenes, ustedes van a ver el procedimiento, parte del procedimiento quirúrgico y el resultado en imagen. En la parte superior de la extrema izquierda, ustedes ven la pieza de patología. La porción que está en contacto con el cóndilo mandibular es la porción que presentó la fractura patológica y lo que generó la limitación funcional del paciente. Las imágenes que ven del lado derecho en la parte superior, las dos iniciales, solamente la que ustedes ven en rojo, realmente es una serie de imágenes que nosotros podemos obtener a partir del tomógrafo, en donde a partir de diferentes ventanas que nosotros podemos explorar, nos da diferentes densidades el equipo y podemos tener imágenes de estas características. En la imagen que ustedes ven del lado derecho, de la parte superior,
se ve la correcta adaptación del cóndilo mandibular a la cavidad glenoidea, lo que le permitió al paciente tener una actividad y una rehabilitación funcional perfecta. La imagen del lado izquierdo que ustedes ven en una radiografía simple es una imagen transoperatoria. Habitualmente nosotros en el Hospital de Traumatología no solicitamos imágenes transoperatorias, pero en este caso se hizo la excepción para estar seguros de que estábamos en una orientación adecuada de la cabeza del cóndilo o del componente condilio de la prótesis que se le colocó al paciente con la placa 2.4 y asegurarnos que estábamos dentro de la cavidad glenoidea. En la imagen central, ustedes ven el acceso quirúrgico que hicimos con el paciente. Fue un acceso quirúrgico Risdon extendido. Realmente utilizamos incisiones pequeñas. El pasar de los años en el hospital nos ha dado esa ventaja, que hoy podemos hacer incisiones pequeñas con los pacientes que les generan menores complicaciones estéticas y la parte funcional vuelve tan pronto como el paciente termine un proceso de cicatrización de los tejidos blandos. El caso clínico número 6 es un caso clínico de un paciente que tiene una fractura triple mandibular. Es un paciente que para mí representó un reto importante, puesto que este tipo de fractura, por ser una fractura subcondilia izquierda Kohler 2 y con la angulación que tenía hacia la fosa temporal, representaba un riesgo importante, puesto que las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas podían jugar en contra del procedimiento quirúrgico y limitar la reducción de la fractura. La fractura sinfisaria y la fractura dentoalveolar formaron parte de ese compuesto de lesiones de la mandíbula y se trataron de la siguiente manera. En la imagen inicial que vemos del lado izquierdo, vemos una fractura angulada a 90 grados del cóndilo mandibular del lado izquierdo. Aquí hicimos una imagen en espejo, por eso es que ustedes la van a ver como si fuera una fractura del lado derecho. En la siguiente imagen ven la inclinación que tenía hacia la fosa, la fractura sinfisaria en la parte central y la fractura dentoalveolar. Con este paciente la única variación que se tuvo que hacer, como lo ven en la tercera imagen de la parte superior, es colocar una placa del borde alveolar más amplia, una placa extendida, para fijar el segmento dentoalveolar y también cerrar la parte alveolar de la fractura sinfisaria. Esa fue una placa que nos ayudó a resolver dos problemas en uno. Y el complemento de la fractura del borde basal, que lo mismo, fue una placa de 6 orificios, de 7 orificios con 6 tornillos 2.0 bicorticales. En la parte superior e inferior del lado derecho, ustedes ven la correcta alineación de la fractura del cóndilo mandibular a partir del uso de una sola placa 2.0. Por la altura que mostró este tipo de fractura, no pudimos colocar una primera placa para simplificar, puesto que el espacio del cuello del cóndilo no permite colocar una doble placa. Solo se colocó una placa única con 5 orificios y 4 tornillos 2.0 por 7. Y el resultado funcional del paciente fue correcto. El día de hoy el paciente, como ustedes lo pueden ver, tiene una oclusión estable. Como referencia, por comentario del paciente, es su oclusión como la tenía previo al traumatismo. El siguiente caso clínico es una fractura que genera un proyectil de arma de fuego. Esta fractura fragmenta el cuerpo del zigoma y genera una avulsión y multifragmentación del marco orbitario izquierdo. Este es otro de los casos que para mí han generado una satisfacción importante porque me muestra todo el avance que hemos tenido en la planeación de los implantes a la medida. En los implantes que podemos hacer a partir de mallas de titanio, y esos implantes nos
permiten regresar la anatomía que va de la mano con la parte funcional, y la gran mayoría de estos implantes se pueden elaborar de una manera transoperatoria. Son implantes, como ustedes lo pueden ver, que devuelven la anatomía prácticamente exacta, sustentan los tejidos blandos y la corrección estética y funcional del paciente prácticamente regresa al 100%. En este caso, el paciente tuvo una herida por proyectil de arma de fuego. El orificio de entrada lo tuvo en la parte anterior del cuerpo del zigoma. Afortunadamente fue un impacto lateral que no dañó el globo ocular. Generó una lesión de la vía lagrimal que se trató en conjunto con oftalmología de manera transoperatoria en el mismo procedimiento quirúrgico. Y nosotros hicimos la recolocación de todos los fragmentos del proyectil y la colocación de del implante que se preformó tomando medidas de la tomografía del lado contralateral, tomo referencia, marco orbitario y la posición del cuerpo del zigoma de izquierdo. El siguiente caso es un caso clínico de una fractura múltiple facial. Estos casos son fracturas de pacientes que sufren traumatismos de alta energía. El número de diagnósticos, como lo pueden ver aquí, tuvo una fractura de seno frontal, de pared anterior y posterior de esa estructura, con una lesión del conducto, una fractura naso-órbito-etmoidaria tipo 1 bilateral, una fractura de órbita bilateral en los componentes del piso, pared medial bilateral, fractura orbitocigomática bilateral, una fractura de arco cigomático bilateral, una fractura Lefort 1, una fractura sagital de paladar, una fractura triple mandibular que incluye la rama ascendente del lado derecho, la rama ascendente izquierda y una fractura sinfisaria. Aquí van a ver las imágenes. La imagen que vemos en la parte superior del lado izquierdo corresponde a una vista frontal de la reconstrucción tridimensional, en donde vemos la fragmentación de la porción frontal en la parte de la pared anterior del seno frontal. La lesión fue extensa, se genera una lesión de la pared posterior del seno frontal, en donde la parte ósea del cráneo ya tiene contacto con la dura madre. En esa porción, el paciente tuvo un desgarro de la dura madre, el cual tuvo que ser reparado en conjunto con neurocirugía. La vista lateral de ese paciente, del lado derecho, nos muestra la fractura de la rama ascendente de la mandíbula del lado derecho. La vista de abajo, de la imagen de abajo, nos muestra un tercer fragmento de la fractura sinfisaria y una fractura incompleta de la rama ascendente de la mandíbula que se extiende hacia la apófisis coronoides. En la parte central de las imágenes que ustedes ven, en la reconstrucción que muestra los implantes en dorado, es uno más de las ventanas que podemos utilizar solamente para dar una esquematización de los procedimientos quirúrgicos y la aplicación de los implantes que se colocan en las fracturas. En este paciente lo que se hizo fue colocar una malla para hacer una reconstrucción craneal del hueso frontal, una placa bilateral que circula la parte central centrofacial que toma las dos fracturas naso-orbitoetmoidarias, placas que toman la sutura frontocigomática y ambos arcos cigomáticos y fracturas sinfisarias con implantes 2.0 en la porción inferior de la mandíbula. El resultado de este paciente, las imágenes que ustedes ven, las imágenes clínicas, son imágenes que se tomaron en la unidad de cuidados intensivos. El paciente estuvo bajo vigilancia de medicina crítica durante 12 días. El paciente ya contaba con una traqueostomía y el resultado estético y la proporción de los tercios faciales fue satisfactoria. Una vez que se lleva de manera ordenada la fijación de todas las fracturas desde la parte superior de la región frontal
hacia la parte inferior del maxilar, concluyendo el tercio medio, de la parte superior a la parte inferior y de la parte central a la parte lateral, el resultado tiene que ser una oclusión dental perfecta, como lo ven en la parte inferior. Este paciente tiene un resultado estético satisfactorio, se fijan todas las fracturas craneales y faciales y se le devuelve la funcionalidad a partir de una oclusión dental estable. El caso clínico número 9 es un paciente que tiene unas secuelas de una fractura triple mandibular y una falla de un implante. En muchos casos, y también como les comentaba, no siempre tenemos a la mano todos los recursos en el hospital. A veces tenemos implantes de una menor calidad, que eso va a impactar en el resultado quirúrgico del paciente y si se combinan una serie de factores, el estado general de salud del paciente, la energía del traumatismo, el momento en el que se hace el procedimiento quirúrgico y la baja calidad de los implantes, podemos llegar a tener fallas de estos y eso condiciona en que el paciente desarrolle secuelas o complicaciones a mediano y a largo plazo. Aquí vamos a ver en las imágenes de la parte superior cómo se desarrolló toda la falla del implante del lado derecho. Hay una placa 2.4 que se ancló a una porción de una mandíbula atrófica. Muy probablemente la falla del implante aquí se debió a la extensión de la placa 2.4. Esta placa 2.4 desde un inicio debió haberse extendido hacia la zona del ángulo mandibular. Por alguna razón no se hizo, no se identificó que este paciente tenía una mandíbula atrófica, no se le dio la protección suficiente y el implante no fue capaz de absorber las fuerzas masticatorias de la mandíbula y se desancló. El paciente entra a un segundo tiempo quirúrgico en donde se tiene que hacer un recambio de toda la osteosíntesis y en la porción en donde hubo una pérdida ósea, que fue la porción central de la cuerpo mandibular del lado derecho, se colocó un injerto de cresta ilíaca. Las imágenes de la vista posterior, de la parte inferior, como las están viendo en la línea, hay en la parte central del implante 2.4 se ve el injerto de la cresta ilíaca, cómo está generando un puente óseo y mejora la superficie de contacto para favorecer la cicatrización del paciente. El resultado con este paciente en términos de oclusión fue exacto. Los órganos dentarios con los que contaba el paciente le devolvieron la línea media, volvió a tener unos ejes de rotación mandibular correctos y por lo tanto la limitación de la apertura, como la mostraba en el preoperatorio, se eliminó. El caso clínico número 10. Este paciente, de tener un diagnóstico de una fractura mandibular que está multifragmentada, puede caer en una clasificación en donde tenemos un defecto del tercio medio facial, en donde también existe una clasificación. Habitualmente ese tipo de diagnósticos se utilizan en los pacientes que tienen lesiones por cáncer y nosotros lo aplicamos en los pacientes en los que tienen avulsión de los tejidos duros, pérdida de tejidos blandos y se nos genera un defecto del tercio medio facial. El diagnóstico de este paciente también se elaboró en función del tratamiento que se le pudo ofrecer. Aquí sí es bien importante mencionar que con este paciente entramos con 2 diagnósticos probables al quirófano, de la misma manera en que entramos con 2 planes de tratamiento. El primer diagnóstico, que era un defecto óseo del tercio medio facial, nos llevaba de la mano para que generáramos el tratamiento con un implante preformado de malla de titanio, el cual se elaboró un día previo de la cirugía para la aplicación en el quirófano. Llegó el día de la cirugía, entramos al quirófano y durante toda la manipulación que se hizo del implante, nosotros sufrimos un accidente cuando se nos rompe la porción del implante que va hacia la sutura frontocigomática. Esa porción del implante era importantísima y al perderla perdíamos estabilidad del mismo. Una vez que nos sucede ese accidente, tenemos que cambiar el plan de tratamiento sustentados en el segundo diagnóstico, que era una fractura orbitocigomática izquierda multifragmentada,
con abulsión del marco orbitario y extensión al arco cigomático. Las imágenes son las siguientes. El paciente tiene una fractura por un traumatismo de alta energía, viajaba en motocicleta sin utilizar equipo de protección. La imagen que sigue a partir de la imagen clínica muestra una imagen tridimensional en donde vemos la multifragmentación del cuerpo del cigoma, la abulsión de los tejidos duros y la extensión hacia el arco cigomático. En estos pacientes perdemos totalmente la arquitectura y muchas veces esa falta de congruencia de los tejidos duros nos llevan a cometer errores. En este tipo de pacientes es bien importante, con el paso del tiempo como cirujano, aprender a desarrollar algo que se llama orientación espacial, para no perder de vista cuáles son los sitios de fijación de los materiales de osteosíntesis para regresar a su posición casi original o lo más cercano a lo original, los componentes óseos. En el segundo plan de tratamiento, lo que hicimos fue regresar la porción de la sutura frontocigomática del paciente a su posición con una placa que circuló. Lo ven en la imagen del lado izquierdo. Circuló desde un apoyo de la sutura frontocigomática en el hueso frontal, tomando la porción que se había abulsionado del marco orbitario en la parte lateral, siguiendo por el borde inferior del marco orbitario y apoyados con 2 tornillos más en la zona centrofacial. Posterior a eso, se descubre la zona de la raíz del arco cigomático en la porción temporal y desde ahí se extiende una placa de 20 orificios hacia la zona de la parte lateral del maxilar, restituyendo esa porción lateral de la cara, dándole una proyección al cigoma, apoyados en la raíz del arco cigomático, en la raíz temporal, y el paciente tiene un resultado estructural que impacta en el resultado estético satisfactorio. El caso clínico número 11. Este paciente, de la misma manera, sufre un traumatismo de alta energía y desarrolla 2 diagnósticos importantes. Uno que tiene que ver con la zona craneal y facial de los tejidos duros y otro que tiene que ver con la parte cerebral del paciente. Hace una fractura de cráneo facial con una fractura fronto-parieto-temporal izquierda, una fractura de seno frontal de la pared anterior y posterior, una fractura de la órbita interna izquierda en los componentes de el piso, la pared medial y el techo orbitario. Desarrolla una fractura naso-orbitoetmoidaria que corresponde a la zona centrofacial de tipo 1 del lado izquierdo, que tiene como característica que la porción de tejido blando que se encuentra insertada en esa zona centrofacial, que impacta sobre la posición de los párpados, se mantiene conservada. Desarrolla una fractura orbitocigomática izquierda, una fractura de cuerpo mandibular izquierdo, y el diagnóstico de neurocirugía es un traumatismo cráneoencefálico severo con una fístula de líquido cefalorraquídeo y un encefalocele frontal izquierdo, lo que significa que el cerebro está invadiendo la cavidad orbitaria, herniándose hacia el techo orbitario. Estas son las imágenes del paciente. La imagen central de la parte superior nos muestra una vista anteroposterior del paciente y observamos la fragmentación craneal por el traumatismo y el impacto que tuvo en la parte superior del techo orbitario. Este paciente, como ven en los diferentes ángulos que se le hizo a todas las imágenes de la tomografía, tiene una deformidad estructural que compromete la parte superior del techo orbitario, impactando hacia la cavidad craneal todos esos fragmentos óseos. En este paciente, el plan fue hacer una craniectomía para llegar a la zona del seno frontal, hacer una cranealización, lo cual significa que el seno frontal se vuelve parte de la cavidad craneal, disfuncionalizando a su vez el seno frontal y obliterando el conducto que drena el tejido, el material de secreción que se genera en esa cavidad hueca que se llama seno frontal. Una vez que se retiran todos esos fragmentos óseos, se inicia la fijación de la fractura craneal con implantes 2.0 para cerrar la fractura craneal. Es de vital
importancia cerrar desde la parte superior las fracturas, dado que si la parte craneal no entra a su sitio, la cara va a quedar con una alteración de simetría importante, pues que las estructuras no van a coincidir con las porciones fijas no fracturadas. En este paciente se hace una reconstrucción craneal y volvemos al punto. La experiencia nos ha dado ese punto de poder desarrollar todos estos implantes de manera transoperatoria, apoyados en bajos recursos. Yo le llamo a poder utilizar una malla que en México nos cuesta 35,000 pesos, contra un implante personalizado de estos pacientes que puede llegar a costar 450,000 pesos, con un proceso de elaboración que se puede ir hasta 45 días. En este caso, el paciente tiene un resultado estructural, funcional y estético con pocos recursos, utilizando una técnica de moldeado de implantes transoperatorios con mallas de titanio. Y el resto de la fijación del cuerpo del zigoma a la estructura de la porción fija no fracturada es un resultado que nos devuelve la simetría de ambas cavidades orbitarias y ambos marcos orbitarios quedan totalmente reestructurados. En este paciente lo que se hizo fue utilizar una fijación intermaxilar para colocar una sola placa en la línea oblicua externa de la fractura mandibular y no hacer un tratamiento muchísimo más invasivo en este tercio inferior de la cara. Nuestro último caso clínico. Este caso clínico, para mí, es el caso que me ha dejado más satisfecho como cirujano. Es el caso que siempre voy a querer, que voy a querer toda mi vida, porque es el caso que para mí, siendo todavía muy joven como cirujano, me dio la oportunidad de innovar, de atreverme a hacer cosas que de verdad le iban a generar un beneficio al paciente. Este paciente llega a urgencias del Hospital de Traumatología con 2 impactos de bala en la cara, lo que genera un estallamiento del globo ocular del lado derecho. Volvemos al punto en donde el diagnóstico se puede generar como un defecto óseo del tercio medio facial Brown tipo 3 y una fractura doble mandibular. Las imágenes son las que siguen y el resultado es el que ustedes pueden ver. Es un paciente que tiene una lesión extensa de los tejidos blandos y un desorden de todas las estructuras de los tejidos blandos, incluidos los párpados, la región que corresponde a todo el cuerpo del zigoma, la extensión a toda la parte posterior anterior al lóbulo de la oreja y de toda la mejilla. Esa abulsión de los tejidos blandos, a primera vista, el paciente podría ser candidato a una serie de procedimientos por parte de cirugía plástica y reconstructiva, pensando en que la abulsión nos iba a generar una pérdida muy importante de todo ese tercio medio facial. El paciente se cubre, se hacen los estudios de tomografía, como ustedes los ven en la parte central, en donde se ve todo el daño que generó el proyectil en la parte central del cuerpo del zigoma, extendida hacia la porción superior en la sutura frontozigomática y toda la lesión de la órbita interna, incluido lo que representa la pared anterior del seno maxilar y el techo del seno maxilar. El impacto también generó 2 fracturas mandibulares. Con este paciente se decide hacer un diseño específico del implante en donde, tomando datos de la tomografía y utilizando esa orientación espacial tridimensional, nos aventuramos a hacer el procedimiento quirúrgico y la elaboración del implante un día previo a la cirugía. Este implante tiene una importancia mayúscula. Para mí es un implante del cual estoy orgulloso. En un solo implante se hizo la sutura frontozigomática, prácticamente un 60% de todo el marco orbitario, todo el cuerpo del zigoma, la porción de la apófisis ascendente del maxilar,
toda la zona de la curvatura del pilar lateral, como lo ven en la imagen inferior del lado izquierdo, que es la tercera imagen de izquierda a derecha, y la porción del arco cigomático. En la última imagen que ustedes ven del lado derecho, en la parte inferior, se ve cómo entra el implante a la cavidad orbitaria y el día de hoy le da sustento a una prótesis que porta el paciente. En las imágenes superiores es el antes y el después. Ustedes en la parte superior del lado derecho ven el después del paciente. Cuando nosotros llegamos al quirófano y ya descubrimos al paciente, nos damos cuenta que tiene un desorden de tejidos blandos, pero todo es recuperable. ¿En qué parte considero yo que está el éxito en el resultado de este paciente en los tejidos blandos? En la perfecta elaboración de la estructura ósea que le da sustento al tejido blando. Siempre he pensado que la parte estructural va de la mano con el resultado quirúrgico y este caso lo confirma. Es uno de los casos, como les comento, a mí me ha generado una satisfacción. Creo que es el caso que me tiene más contento de toda mi vida como cirujano. Y a partir del 2005 que empezamos a hacer el primer implante frontal, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo y creo que se va a volver una técnica por elección en el tratamiento de los pacientes con fracturas extensas craneofaciales. Para terminar, les quiero comentar que yo admiro a un cirujano cardiotorácico que se llama Rubén Argüero. Hace poco este cirujano cardiotorácico recibió un premio. Él es el primer cirujano cardiotorácico en realizar un implante de corazón en México. Y una frase que me gustó es que no hay que perder el entusiasmo, no hay que perder la alegría de ser útil, como nosotros lo somos en el Hospital de Traumatología Lomas Verdes. No hay que perder la capacidad de establecer retos de manera continua, como lo hacemos en la elaboración de todos estos pacientes, de todos estos implantes para los pacientes. Y él, con toda la edad que tiene, con toda la experiencia que tiene, siempre se ha sentido orgulloso de trabajar y pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y algo que yo siempre voy a defender y siempre me voy a sentir orgulloso es pertenecer al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Quiero demasiado ese hospital y para mí es un honor trabajar para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sobre todo, que el día de hoy que ha cambiado mi cuestión laboral y que tengo un mayor contacto con los médicos residentes, tanto de cirugía plástica, estética y reconstructiva, y los residentes de cirugía maxilofacial, para mí es un gusto transmitirles mi enseñanza y estar día con día del lado de ellos y generarles para su futuro unas mejores condiciones y que ellos tengan los elementos suficientes para poder resolver los casos que les lleguen a su consulta hospitalaria o a su consulta privada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Es un honor escuchar excelentes casos en los cuales nos muestra la importancia de tener una pasión para realizar las cosas, buscando siempre el bienestar de nuestros pacientes y de todos nuestros futuros tratamientos que vamos a realizar. A continuación, vamos a realizar unas preguntas. Vamos a iniciar con unas preguntas para el doctor Kenneth. Tenemos una pregunta de la doctora Keila Tello de México, en la cual pregunta: ¿cuál es la edad mínima recomendada para la colocación de un implante? Excelente pregunta y la respuesta sería: la edad mínima es cuando haya cesado el crecimiento del maxilar y de la mandíbula. Generalmente puede ser entre los 16, 18 años. No hay que pensar solo en las piezas dentales permanentes porque, como sabemos, existen centros de crecimiento en la mandíbula y en el maxilar que nos pueden llevar a un fracaso implantológico. Y bueno, también existen radiografías de los carpianos
para evidenciar el cese del crecimiento esqueletal. Entonces, en promedio, entre 16 y 18 años ya es una edad ideal para colocar implantes. Ok, muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta del doctor Roger Vizcarra de Bolivia. ¿Qué fármaco no se puede combinar con los utilizados según su protocolo? Sí, muy buena pregunta. La respuesta a esta pregunta, hay numerosos fármacos que nosotros debemos de tener cuidado. Entre ellos, recordemos lo que les había dicho, que era, nosotros trabajamos mucho con antibióticos y con AINES, y eso nos hace creer en una seguridad que no siempre es tan segura. Por ejemplo, el uso de AINES de una manera inconsecuente puede generar problemas que pueden conllevar inclusive a la muerte de los pacientes que no están muy reportados y se pasan por alto. Por ejemplo, pacientes con IECA, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina tipo enalapril o captopril para la hipertensión, en combinación con un AINE no selectivo COX-1 COX-2, que pueden ocasionar picos hipertensivos y accidentes cerebrovasculares en un bajo porcentaje de probabilidad. Entonces, es preferible utilizar un ARA2, o sea, antagonistas receptores de angiotensina 2 como losartán, o combinar con un AINE inhibidor selectivo COX-2, preferiblemente. Otra de las combinaciones que pueden ser muy malas es el uso de un AINE convencional con, por ejemplo, broncodilatadores. La teofilina también puede conllevarte a un efecto de rebote en el cual vas a presentar un broncoespasmo en vez del efecto broncodilatador. Asimismo, no podemos utilizar, por ejemplo, un ansiolítico en combinación con un paciente que esté tomando miorrelajantes musculares, antialérgicos, que esté tomando cualquier otro depresor del sistema nervioso central, como por ejemplo anticonvulsivantes o carbamazepina o antidepresivos tricíclicos. Son algunos de los ejemplos, pero hay muchísimos más con los que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta del doctor Lorenzo Rodríguez de Uruguay. ¿Cuándo está indicado regenerar antes de colocar un implante? Correcto. Esto es importantísimo porque la mayoría de implantólogos, como les comentaba, siempre, generalmente el que coloca el implante va aparte del que rehabilita el implante y muchas veces no existe comunicación entre el rehabilitador y el cirujano. Entonces, uno puede caer en el error de decir voy a colocar un implante corto y hasta ahí nomás. Y luego le queda todo el trabajo al protesista. Entonces, ¿cuándo regenerar antes de un implante? La respuesta es cuando tenemos defectos de 2, defectos de 3 paredes, cuando hay una pérdida ósea significativa mayor a 2 milímetros en la región crestal, y en esos casos principalmente es preferible regenerar antes y esperar en promedio un año para luego colocar implantes. Si, por ejemplo, el defecto es menor y solo es en la región crestal o es un defecto de una pared, podemos colocar el implante simultáneamente realizar un injerto y con la colocación de una membrana. Muchas gracias. También felicitaciones. Le envía la doctora Romy Bertiz de Perú y el doctor Gainer Haza de Uruguay. Excelente presentación. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer unas preguntas que nos le enviaron a la doctora Mercedes Benavente. Por parte del doctor Carlos Vega de Colombia, pregunta: ¿qué pasa si colocamos un implante muy corto por falta de tejido óseo? Es importante saber que no es muy recomendable colocar implantes cortos para las prótesis híbridas, pero si no tenemos mucho tejido óseo, tendríamos que poner mayor cantidad de implantes y así poder compensar la fuerza de oclusión y tener un mejor soporte.
Sí, esa sería la solución, vamos a decir. Ok, perfecto. Tenemos también otra pregunta del doctor Renzo Acosta de Perú. ¿Cuánto es la máxima distancia de nuestro valor voladizo en una prótesis híbrida inferior? Como les comenté, depende mucho de la distancia AP, ¿no? Antero-posterior. Generalmente es el doble, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una distancia AP que va de 7 milímetros, entonces el doble sería 14 milímetros. Nuestra extensión distal de la prótesis híbrida tendría que ser 14 milímetros. Esa es la referencia, nuestra distancia antero-posterior. Muchas gracias. Y por último, tenemos una otra pregunta de la doctora Valentina Hirschens de Chile. ¿Por qué después de 6 meses se realiza una nueva prótesis híbrida? Bueno, es importante mencionar que a los 3 meses o 4 meses va a haber una remodelación del tejido blando. Por ende, vamos a necesitar la confección de una nueva prótesis híbrida para adecuarnos a esta nueva remodelación y también para cambiar el material de la barra, ya que la barra inicial fue una barra, bueno, muchas veces no tienen barra, ¿no? Simplemente es puro acrílico y en la nueva prótesis o la prótesis definitiva usamos una barra de cromo cobalto, ¿no? Mucho más liviana, mayor estética. Así vamos a poder realizar nuestra prótesis definitiva con mayor estética. Ok, muchas gracias, doctora. También envían muchos saludos y felicitaciones por la presentación. Gracias a Excelentes ustedes. casos. Muchas gracias. Doctor José Armando, tenemos unas preguntitas. Empezamos con la doctora Dorian Zúñiga. Le envía muchas felicitaciones y su pregunta es si en los casos muy complejos se podría utilizar la estereolitografía para preparar las placas y mallas previo a la cirugía. Sí, sí se puede utilizar. No tenemos ese recurso en el hospital, pero es un hecho que se puede utilizar. Generaría un menor tiempo quirúrgico y vaya, se puede llegar con una mejor planeación quirúrgica al quirófano. Aunque también el hecho de generar un modelo 3D en un paciente preoperatorio nos genera una distorsión de todos los tejidos. Lo que tendríamos que hacer entonces es una cirugía previa a ir al quirófano y sobre esa cirugía previa del modelo colocar los implantes que se van a ir a colocar al quirófano. Creo que sí, sí es válido, sobre todo en los pacientes en los que se va a hacer reconstrucción craneal y facial extensa. Creo que sí, sí, sí es válido. En los pacientes que tienen pérdidas de partes del tejido óseo del cráneo, es importante también poder disponer de ese recurso. Sí es válido. Okay. Doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Paola Medina de Bolivia. ¿Cuáles son las complicaciones de la afectación del nervio facial en un paciente con anquilosis mandibular durante el procedimiento? Bueno, se le genera al paciente un daño del nervio facial, un daño periférico. Afortunadamente, esos pacientes, probablemente con microcirugía, podrían recuperar el movimiento de los huesos de la cara, o con cirugías que se realizan a partir de cirugía plástica de transposiciones para poder regresar la actividad de los músculos de la cara. Pero depende de la extensión de las incisiones, es el riesgo que puede haber de cualquiera de las 5 ramas del nervio facial. Pero bueno, habitualmente se planean las incisiones en sitios en donde tratamos de evitar
o somos muy cuidadosos en la disección para ver las ramas del nervio facial y aplicar los separadores de una manera suficiente, en donde si se genera un daño, que sea por el proceso inflamatorio, y en cuestión de días el paciente vuelve a tener la funcionalidad de los músculos de la cara. El problema es cuando se hace un corte sobre las fibras nerviosas, entonces ahí es en donde tenemos un problema serio de movilidad de los músculos de la cara. Habitualmente eso sucede en los accesos preauriculares o en los accesos retromandibulares. Existe una posibilidad de lesionar el nervio facial en el acceso coronal bitemporal o en el acceso coronal temporal, el que es unilateral. Cuando se baja hacia la zona del arco cigomático, hay una porción de grasa que se encuentra en la parte superior del músculo temporal de la superficial, y en esa zona se tiene que hacer una disección muy cuidadosa y un corte longitudinal de acuerdo a cómo es la disposición de las fibras de esa superficial del músculo temporal. Ahí la visión es directa, afortunadamente, y con una correcta disección también se puede hacer a un lado el nervio sin dañarlo. ¿Okay? Pero tenemos otra pregunta de la doctora Daliana Jiménez de Colombia. Dice que las mallas de titanio se realizan sobre modelos impresos en 3D. ¿Esas mallas deben ser fijadas sobre algún tipo de hueso o son totalmente huecas? Bueno, es que ahora ya existe esa modalidad de las prótesis o de las mallas híbridas, en donde con tejidos que se ponen en la parte hueca de la malla o del implante, se puede conseguir que la cicatrización ósea sea aún más acelerada y devolver la parte estructural ósea llenando o rellenando esas porciones huecas de las mallas de titanio con chips de hueso, plasma rico en plaquetas. No es lo más común. Nosotros lo que hacemos es tratar de integrar todos esos fragmentos abulsionados o esos fragmentos libres del hueso, dejarlos incluidos dentro de la malla o fijos a las placas de titanio con tornillos aislados. Si es válido, si se hace, genera una recuperación ósea mucho mejor. Ve en la cicatrización una mayor estabilidad al implante, y sí es válido, sí se puede hacer, aunque también es válido, y se hacía hace un tiempo atrás, dejar el implante hueco y no le generaba mayor problema al paciente. Y tenemos otra pregunta del doctor Jesús Daniel García Domínguez, que dice: ¿cómo distinguir un hueso atrófico? La altura, por ejemplo, en la mandíbula, el hueso atrófico se transforma en un hueso cilíndrico. Prácticamente es un tubo de hueso que hace que las dimensiones de la parte vertical del hueso se genera una reducción y una mayor porosidad. Eso lo vemos radiográficamente y eso lo vemos de una manera transoperatoria. Prácticamente en todos los pacientes que son edéntulos a una edad corta, empiezan a perder parte de la estructura ósea. La dimensión vertical del hueso se va haciendo menor, y son pacientes, por ejemplo, en los pacientes edéntulos, que la mandíbula se atrofia y se tienen que utilizar implantes que van a absorber totalmente la carga masticatoria. Se fijan en porciones muy distales para no comprometer la vascularidad de la porción ósea, y así de esa manera podemos distinguir una atrofia ósea. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta para el doctor Kenneth. Dice que ¿cuánto es el tiempo posoperatorio de un procedimiento de implantes? El tiempo posoperatorio después de un implante, perdón. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es: ¿cuánto es el tiempo posoperatorio post colocación de implantes? Bueno, el tiempo puede variar mucho en dependencia de si se colocó el implante inmediato post extracción, si se colocó el implante de manera convencional, si se colocó el implante con regeneración
o si se regeneró antes y luego el implante. Entonces, los tiempos varían mucho. Por ejemplo, en el caso de la colocación de un implante convencional, el tiempo adecuado, ideal, es un promedio entre 2 a 3 meses para osteointegración. Cargado con que se puede llegar a cargar siempre y cuando haya tenido un torque ideal de 35 o 45 newtons. En el caso de que haya sido la colocación de un implante inmediato post extracción, todos sabemos, va a haberse tenido que injertar hueso en el gap y se requiere un mayor tiempo de operación, puede ser hasta 4 meses en promedio. En el caso en el que colocamos un implante y le injertamos hueso simultáneamente, regeneramos en la zona crestal, aunque el implante tenga buen torque, nosotros no podemos cargar ese implante mientras este hueso no se haya osteointegrado, no haya pasado el tiempo ideal de una regeneración que como mínimo en promedio debe de ser de 9 meses. Ahora, en el caso de regeneraciones extensas, lo idóneo es esperar un tiempo prudencial mayor a 1 año, regenerar y luego colocar el implante. Muchas gracias, doctor. A continuación voy a invitar a los expositores para que se despidan del público y presentarles esta noche el nuevo póster para nuestra próxima reunión científica que se realizará el día 4 de septiembre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook actualmente estamos creando una aplicación de WhatsApp para que puedan afiliar y puedan tener toda la información sobre reuniones científicas, artículos científicos que nuestros diferentes integrantes del grupo van subiendo contemporáneamente. Agradeciendo. En orden, de repente, con el doctor Kenneth, después la doctora Mercedes y el doctor José Armando. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido participar en esta novena reunión científica. Me siento muy honrado y muy feliz de haber compartido con todos ustedes, con mis colegas de diversos países de América Latina. Excelente la presentación del doctor José Armando García, lo felicito, me encantó. Excelente la presentación de la doctora Mercedes Benavente, también me gustó muchísimo, lo disfruté y gracias a todo el equipo organizador y al público. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Mercedes. Sí, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho poder compartir un poco de mi experiencia laboral y junto al lado de tan grandes expositores. Espero volver a seguir participando y muchos éxitos. Gracias y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Espero volverlos a ver. Espero que les haya servido un poco la experiencia que tenemos en México en el manejo de traumatología facial. Muchas gracias a los organizadores y a los expositores. Muchas felicidades. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos y a todo el público presente. Por el momento vamos a dejarle el póster de la próxima reunión científica que se realizará el día 4, viernes de septiembre, y estaremos en nuestras redes sociales informando el momento de inscripción para la futura reunión científica. La próxima reunión científica estará a cargo de ortodoncistas. Estará el doctor Luis Miguel Uñón hablando de contención post-ortodoncia. ¿Cuál es la mejor alternativa?
Estará la doctora Ana Gudelo de Colombia hablando de bases de cefalometría para el radiólogo oral. Y la doctora Ivana Vitulli de Argentina hablándonos de evaluación de piezas dentarias retenidas con tomografía con BIM. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctores. La próxima, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.